Pero muy buenas tardes a todos los seguidores de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo desde la cancha de Inter, la cobertura de Limpio Digital Deportes para el campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol 2022. Homenaje a los señores Ignacio Solalinde, Escano, Eugenio Méndez Leguizamón, Justo Leguizamón Aranda y Ernesto Isaurralde. Agradecemos a toda la gran familia de Inter, porque al presidente José Martínez y a su comisión directiva estamos en el partido correspondiente a la fecha 2 de la Serie C. Una hospitalidad tremenda la que recibimos en la tarde de hoy, aquí en la cancha de Inter, una cancha muy linda, muy coqueta, donde vemos los colores tanto del conjunto de Inter de local como el conjunto de Sudamérica. Queríamos hacer este partido, ¿verdad? Hoy inicia el campeonato oficialmente para el Club Inter. Recordemos que en la primera fecha había quedado libre. En la segunda fecha, ahora empieza con el compromiso ante el conjunto de Sudamérica. Queríamos hacerle este homenaje al señor Ignacio Antonio Solalinde, una gran persona, como decimos el papá Guazú del Limpio Digital también, un señor que vino y nos apoyó muchísimo, su hijo Tony Solalinde también trabajando de cerca en lo que es la formación de la Liga Limpeña, siempre apoyando, y queríamos hacerle esta recordación en su memoria y decirle a Don Sola, como siempre lo conocíamos, ¿verdad? Y todos sus seres queridos, em, que hoy estamos en el primer partido de la fecha 2 del conjunto de Inter versus Sudamérica. Así que muchísimas gracias a todas las personas ya que se están prendiendo con nosotros, también a las propagandas también que están con nosotros, a Quiero Burguesa, Mini Bodega Francis, a JHS Oleo Hidráulica, a Recicladora Carandaí, a Cadenas Barma Méndez, también a Raymond Resto Bar. También está con nosotros Chipería 8 de diciembre, Rafa Consultora, también está con nosotros CM Repuesto Multimarcas, Joya Azul, Agua Joya Azul, también está con nosotros. La familia López también apoya al Club Inter, la familia Mesa también apoyando al Club Inter. En el partido que se jugó a primera hora, compromiso de la juvenil, empate de 2-2, 2 para el conjunto local, 2 para Inter, 2 para el conjunto de Sudamérica. Estamos en la cancha de Inter, en la fecha 2, Serie C, con un partidazo. La transmisión a través de Limpio Digital, la producción de 3 dedos. Recordemos también que los compañeros estaban en el compromiso. En la señal 2 estará Mateo Marecos, Marcos Vallejos y Chino Botti también, que estará trabajando desde el Peñón, Peñón versus Nueva Estrella. Agradecemos a todas las firmas comerciales, a todas las personas también que están con nosotros apoyándonos en esta gran transmisión hoy domingo 20 de marzo del año 2022, la segunda fecha de la Liga Limpeña de Fútbol. Inter, ya tenemos la confirmación del conjunto de Inter, los 11 elegidos por el director técnico Panchi Cuevas. Camiseta número 12, el arquero Adrián Legamón. 14, Juan Gómez. 5, Emanuel Ayala. 4, Víctor Orrego. 3, Ronaldo Arzamendia. 7, Carlos Rolón. 10, Jorge Chaparro. 6, Pablo Gauto. 11, Moisés Martínez. 9, Israel Roble y camiseta número 2 para Fabián Portillos. Ahí están los 11 elegidos por el director técnico Panchi Cuevas. También ya tenemos el onceno del conjunto de Sudamérica. Camiseta número 1 para Diego Paredes. 5, Alan Bogado. 13, César Benítez. 18,
Vicente Centurión. 15, John Encina. 8, Pedro Benítez. 11, Fernando Aguilar. 9, José Amarilla. 10, Marcelo Benítez. 17, Diego Arce. 6, Alejandro Velázquez. Ahí están los 11 elegidos por el director técnico del conjunto de Sudamérica. En instante vamos a vivir esta verdadera fiesta aquí en la coqueta cancha, hermosa cancha del conjunto de Inter. Recibimiento espectacular, una hospitalidad tremenda. Agradecemos de nuevo al presidente José Martínez y a toda su comisión directiva. Y una alegría tremenda, la verdad, para poder venir a hacer un partido oficial de lo que es la Liga Limpeña de Fútbol en la cancha de Inter. Vemos los colores amarillo, verde, blanco, y también el conjunto de Sudamérica con la tradicional amarilla y roja. Todo listo para vivir una verdadera fiesta aquí en la cancha de Inter. Los árbitros del compromiso va a ser Aldo Saúl Ortiz, asistente 1 Freddy Carnet, asistente 2 José Valenzuela. Ahí vamos a observar cómo van a ingresar los equipos. Ahí le vemos al conjunto de Inter, también al conjunto de Sudamérica. Ahí vamos a observar a los chicos de la escuela de fútbol del Club Inter para el reconocimiento también con la princesa, con la reina también que va a estar ingresando. La verdad que muy lindo y muy emotivo todo. Es el inicio del campeonato para el conjunto de Inter. Recordemos que la primera fecha quedó libre y ahora es el primer partido, la inauguración también en su cancha después de muchísimo tiempo, luego de esa pandemia que vino también a acechar lo que es el mundo entero, ¿verdad? Y un partido oficial de la Liga Limpeña de Fútbol vale muchísimo para venir de nuevo a volver a transmitir todas las imágenes, las emociones, llevar todo para que todo limpio pueda observar, ¿eh? Ese es el trabajo que tenemos con Limpio Digital. Y por supuesto, en el homenaje a las personas que ya están descansando, ¿verdad? Y que dejaron un legado grandote, personas que marcaron huellas, y más todavía al señor Antonio Solalinde, Ignacio Antonio Solalinde Lescano, una persona que es socio fundador del conjunto de Inter, una persona que luchó muchísimo también por esta institución, y cabe el homenaje, cabe el reconocimiento, y a través de Limpio Digital, como estaba diciendo el papá Guazú de nosotros, una persona increíble que a mí me dejó muchísima enseñanza, muchísima anécdota también de él, y la verdad que muy contento de nuevo en volver a un escenario como el de Inter, ¿eh?
Ahí estamos observando la entrega de un recordatorio, una membresía para la familia Solalinde. Vemos la entrega del presidente José Martínez a la señorita Laura Solalinde. Un recuerdo muy pero muy hermoso. Y ahí estamos observando, ya estamos observando al equipo local, al conjunto Inter versus el conjunto de Sudamérica. Todo listo para comenzar este compromiso. Ahí estamos observando. Va a comenzar el partido en instantes. Observando la entrega de un recordatorio para la familia para recibir el homenaje de parte del presidente José Martínez. Va a comenzar el compromiso, un minuto de silencio. Un minuto de silencio que ahora se cumple. Va a comenzar el compromiso, va a empezar a mover el conjunto Inter. Frente a la pelota está Israel Robles. Jugador Robles. Va a comenzar el compromiso. Acaba de iniciar el compromiso aquí en la cancha Inter. A salir desde el fondo del conjunto local. Tocando la pelota y saliendo desde el fondo. Recepcionando el jugador. Camiseta número 7 en esta, Carlos Rolón. Habilitación para Emanuel Ayala. El jugador número 9, Israel Robles, es debutante oficial en el conjunto de Inter. Tiro libre para Inter. Autoriza el árbitro del compromiso y él sacó la pelota y saliendo desde el fondo del conjunto de Sudamérica. Recepcionando ahora el jugador Orrego, levantando la pelota para la corrida del compañero Carlos Rolón. A ver si alcanza Rolón, se le fue, corresponde saque de fondo para el conjunto de Sudamérica. En Avenida San José, casi Capitán Medina, al lado de la Municipalidad de Limpio. Hace tu pedido al delivery 0982-901-465. A salir desde el fondo del conjunto de Sudamérica, llevando Centurión. Está siguiendo para la salida del portero Diego Paredes. Mini Bodega Francis, ventas de bebidas heladas, todo con descuentos especiales para clientes mayoristas. Carnicería habilitada. Recuperando la pelota, cuidado el jugador José Amarilla. Habilitación de Amarilla tocando para Benítez. Benítez y el remate por sobre el travesaño va a salir desde el fondo el conjunto de Inter.